Muy buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestros Diálogos por la Democracia. Hoy tendremos la oportunidad de dialogar con una de las voces más lúcidas de la izquierda en el mundo, Jean-Luc Mélenchon, diputado y líder de la fracción parlamentaria de France Insoumise en la Asamblea Nacional de Francia. ¿Por qué ha habido un giro tan pronunciado hacia la derecha en el mundo? ¿Qué se puede hacer para recuperar los ideales de la justicia social? ¿Cuáles son las implicaciones globales de la victoria de la izquierda en México? Primero, un poco de contexto. Apenas hace unos años, la izquierda avanzaba a pasos agigantados en América Latina. En Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, por ejemplo, se vivía un momento de transformación política. La esperanza también llegó hasta los Estados Unidos, con la elección de Barack Obama, el primer presidente afrodescendiente en la historia de aquel país. En Europa también tomaba vuelo una nueva ola progresista. En Grecia con Syriza, en España con Podemos y en Inglaterra con el Partido Laborista bajo el mando de Jeremy Corbyn. Pero de repente todo se colapsó como un castillo de naipes. Hoy tenemos a Trump en el norte y Bolsonaro en el sur. Y la derecha también se atrinchera en Europa a partir de un discurso profundamente racista y elitista en contra de los migrantes y el estado de bienestar. Y en todo el mundo arrecian los golpes blandos y las fake news, con el fin de descarrilar a cualquier nuevo proyecto que busque acabar con la corrupción o favorecer a los pobres y la justicia social. En América Latina, el mapa político se ha transformado por completo. Hace apenas 10 años, la izquierda dominaba el continente, pero ahora lo hace la derecha. En Europa, la votación para los partidos de izquierda también se ha disminuido en España, Italia, Grecia y Francia. Mientras, los partidos de ultraderecha han avanzado con paso firme. En las últimas elecciones, esta fuerza política fue la más votada en Hungría, Francia, Italia y Polonia, y la segunda más votada en Suecia. Un contraste notable con los resultados de solo 4 años atrás. Hoy la ultraderecha tiene una presencia significativa en 10 diferentes países de la Unión Europea. El caso de Francia es particularmente paradójico. Aquella nación que en 1789 puso el ejemplo al mundo en materia de democracia, libertad, igualdad y fraternidad, hoy también empieza a girar hacia la intolerancia. Nuestro invitado, Jean-Luc Mélenchon, lo ha vivido en carne propia. En las elecciones presidenciales de 2017 recibió casi 20% de la votación. Pero en las más recientes elecciones europeas, hace unos meses, su partido recibió solo 8%. Después de esta dura derrota, Mélenchon decidió viajar a México y en América Latina para recargar las pilas. Visitó a Luis Ignacio Lula da Silva en la cárcel, pasó a saludar a Pepe Mujica en Montevideo y dialogó con Cristina Kirchner sobre su campaña hacia la Casa Rosada. Pero lo que más le ha emocionado es la cuarta transformación que propone Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se percibe la transformación política mexicana desde el exterior? En unos momentos tendremos la oportunidad de dialogar sobre estos temas con el diputado Mélenchon. Pero primero vamos con el libro de la semana y Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, traemos una interesante obra acerca de los principales problemas sociales y las alternativas para alcanzar la democracia en América Latina. Autoría del catedrático de la Universidad de Valencia, Joan del Alcázar Garrodo, titulada Política y Utopía en América Latina, las izquierdas en su lucha por un nuevo mundo. Esta novedad editorial es fruto de la reflexión y el análisis de coyuntura que el investigador ha dedicado al tema de América Latina durante 30 años, particularmente enfocado al análisis de la izquierda política latinoamericana desde una perspectiva histórica.
En una treintena de textos, el autor se inspira en la realidad política latinoamericana para problematizar y hacer interesantes propuestas, críticas y reflexiones a las izquierdas de la región. También incluye algunos apartados para analizar el caso de los presidentes estadounidenses Barack Obama y Donald Trump y la influencia que estos han tenido en sus vecinos del sur. Con una lectura amena y con un llamado explícito a que la juventud luche por la justicia social por vías no violentas, el autor examina casos como la Revolución Cubana y la llamada Revolución Bolivariana desde una perspectiva crítica, pero por otro lado también pone de relieve la esperanza y la expectativa que produjo la llegada de un gobierno de izquierda en nuestro país en las elecciones del 2018, que según sus palabras mantiene viva la llama para derrotar la injusticia social y la corrupción en México, pero también es una oportunidad para superar las perversas sociedades duales en América Latina. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes, ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Facebook y comentar la imagen del libro en nuestro muro con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 4 ganadores cortesía de nuestros amigos de Tirant Lo Blanche. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Jean-Luc Mélenchon es uno de los líderes más importantes de la izquierda francesa. Nació en Marruecos en 1951 y estudió Filosofía y Letras Modernas en la Universidad de Besançon, Francia. Ha escrito 17 libros, incluyendo La Era del Pueblo, donde expone su teoría de la revolución ciudadana, además de obras como El futuro en común, De la virtud, El manifiesto para una escuela global y En busca de la izquierda. Es gran oficial de mérito de la República Argentina. En 1986, Mélenchon se convirtió en el senador más joven de Francia y entre 2000 y 2002 fue ministro de Educación Vocacional en el gobierno de Lionel Jospin. Ha sido electo miembro del Parlamento Europeo en 2 ocasiones, en 2009 y en 2014. En las elecciones presidenciales de 2017 recibió 7 millones de votos, casi el 20%. Hoy es diputado de la Asamblea Nacional Francesa y coordinador del grupo parlamentario de la France Insoumise, la Francia Insumisa. Pues aquí estamos con Jean-Luc Mélenchon. Bienvenido a la UNAM. Es muy prestigioso. Sí. La UNAM, soy muy orgulloso de ser acá. Sí, es una universidad muy linda. Yo creo que es de las únicas, bueno, yo lo considero único en el mundo, de las grandes universidades del mundo. Te estábamos esperando el año pasado, me acuerdo. Claro, disculpe. Habíamos organizado una conferencia ibas a venir para el 1 de diciembre, Sí. la toma de posición de López Obrador, y organizábamos una conferencia aquí en la UNAM y tuviste que cancelar. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en Francia en ese momento? Ocurrió dos cosas. Primero, una confrontación con el poder macronista, un caso de juicio en contra mí. Bueno, dejo esto. Fui muy fuerte y habíamos mucho que vigilar. Pero más que todo es que había el movimiento de los chalecos amarillos. Entonces yo no podía salir del país porque fíjese que este movimiento creció con una violencia increíble y se fortaleció siempre de día en día. No sé si hay algún otro lugar en el mundo en donde se vi 32 semanas de insurrección general. Fíjese, la gente, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo hicieron, incendiaron a una prefectura. Yo me decía, mañana te van a quedar todos a casa sin moverse de vergüenza. Al contrario, llegó el presidente de la República y de noche salieron la gente para insultarlo y eso es, en mi país hoy día hay un ambiente increíble de tensión. No se puede ahora tratar tranquilamente de cualquier cosa porque el poder, en todos los países democráticos, el poder, su base es, ¿cómo decir?, la fianza. La confianza, sí. La confianza. Y cualquier sea el caso, que tú seas de acuerdo con el poder o no, la confianza. Pero cuando amplios sectores del país sienten que siempre cuando abren la boca es para mentira. Entonces, una vez sí, 2 veces sí, 3 veces no. La gente no escuchan y dejan el odio subir creciendo, que para nosotros no es tan bueno, ¿eh?
A ver, pero una es la reacción y el otro es el diagnóstico. O sea, es muy importante porque lo que hay es un colapso de la legitimidad del sistema político en Francia. Nosotros en México vivimos esto muy recientemente. Sí. Alrededor, Mismo el detonante fue, por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también casos de corrupción increíble. Se generó una efervescencia, una movilización popular increíble, primero por los chavos de Ayotzinapa, después por los gasolinazos, después por la reforma energética, una revuelta popular constante. Eso estamos viviendo. Eso lo estás viviendo hoy. Mira, antes... Son, a ver, 32 semanas seguidas, bueno, eran. Y de nuevo, sábado, estos días, de nuevo salieron a calle y vamos a salir el sábado próximo y el 21 de septiembre tenemos una cita, etcétera, etcétera. Hoy día es un país agitado. ¿Tiene color ideológico? O sea, los chalecos amarillos son de izquierda, son de derecha, son de arriba, son de abajo. ¿Cuál es su Son causa? de abajo. Son de abajo, sí, pero es... Mira, primero bien comprender. Nosotros hemos inventado un término para designar estas formas de proceso. En español diremos el fuerismo, fuera, que se vayan todos. Así es. En francés, dégagisme. Ajá. Y eso se introdujo hasta el diccionario francés, el dégagisme. Este proceso viene de muy lejos, de mismo que la victoria de AMLO no salió en un día. Claro, salió con los boletines de voto en un día, pero es un trabajo muy amplio. En Francia viene del 2005, en cual hemos votado no a la Constitución Europea y votaron en el Congreso del Parlamento que habían muy bien entendido y que es que sí. Entonces, esto ha tordido el proceso democrático en el país. Y ahora estamos viviendo un momento muy especial porque Francia se construyó alrededor del Estado y de los servicios públicos. Es una forma particular de desarrollo de la nación, la gran nación política. A partir del estado de bienestar. ¿No? El neoliberalismo fracasó todo esto, inyectó una ideología de egoísmo social y de odio mutual, etc. Y destruía todo, los transportes públicos, las escuelas, todo. Entonces ocurre lo siguiente. Elevan el precio de la gasolina. Eso puede parecer muy ridículo, pero... No, pues también fue un detonante aquí, justamente. Entonces, la gente, las más aislada, ¿y quién son? Los obreros, la clase media baja, la gente apobrezada, etcétera, etcétera, que han sido echados de los centros de ciudad y de la proximidad. Entonces, para ir con los niños a escuela, 10 kilómetros. Para ir al centro administrativo, 10 kilómetros. Hacer su compra, 10 kilómetros. Entonces, la movilidad es un enjeu, es un desafío. Un desafío. Un desafío. Y cuando se eleva el precio de la gasolina, bien, afecta directamente la economía que tú no popular. Vas a comer, que no te va a vestirse, etcétera, etcétera. Entonces, esas son formas nuevas de lucha, típicamente populares, y de lo que yo llamo la era del pueblo. Y la gente se pone en movimiento y se agrupan en rotondas. Eso también hay que mirarlo. La rotonda es un lugar de asamblea ciudadana y ellos mismos se llamaron así. Fíjese cómo la asamblea de huelga en una empresa antes. Y en estas asambleas se debatía de todo, qué vamos a hacer, dónde vamos, etcétera, etcétera. Y ahora ya es en la calle. Entonces, son las nuevas formas de los procesos revolucionarios en la era del pueblo, de la gran ciudad sin fin, en donde la movilidad y, antes que todo, el acceso a las redes colectivas. Tú no puedes vivir sin acceder a las redes colectivas, que sea agua, electricidad, pero también escuela, las redes salud, de etcétera. servicios públicos y de Y el infraestructura modo pública. en cual tú puedes acceder, es decir, o un modo privado o un modo público, cambia la relación de manera fundamental. Entonces, en sus orígenes, los chalecos amarillos reflejan un enojo en contra del avance del neoliberalismo, de la lógica de la privatización, pero la no cultura se puede individualista. decir que son de izquierda o de derecha. Claro. Primero porque las etiquetas están muy heridas en Francia, porque
desde México se puede pensar que Hollande es un hombre de izquierda, pero desde Francia no. Se sabe que es un hombre que rompió todos los marcos de izquierda en Francia. Y entonces cuando Para mí el equivalente de François Hollande sería Jesús Ortega. Ah, o Jesús pobrecito. Zambrano, los chuchos que se quedaron a cargo del PRD, que es nuestro equivalente al Partido Socialista. Y algo increíble pasó en 2017, en esa elección donde tú participaste, tuviste este desempeño espectacular, 20%, casi Y pasas ellos a la 6. segunda vuelta, Sí. pero el Partido Socialista, ese Se partido fracasó. que era del centro izquierda, que supuestamente reunía todos los gente de bien, termina con 6% de la votación. Como la última elección en México, el PRD termina con 5% pero de la mismo votación. en Grecia antes, bueno, es el caso del fracaso de la socialdemocracia en Europa, que es su nido inicial. Se vio el fracaso del comunismo estatal, pero de la socialdemocracia no, pero es tan fuerte. Porque en todos los estados, el Blair, después el Schröder, después Papandreou, etcétera, etcétera, en cada país el Partido Socialista se convirtió en un partido social liberal. Entonces, para usted, profesor, para mí, político, es claro que el socialismo, la izquierda, no son esta gente. Pero para la gente del común, cuando tú pegas a su puerta, dice, ¿quién usted? Izquierda, ¿cómo? No, nosotros con Hollande nada más. Entonces, por esto que nosotros hemos puesto las etiquetas a dejarla. Porque tenemos hoy día que reconstruir todo. Y entonces no se va a reconstruir con mitos y ritos totalmente arcaicos hoy día. La gente está en la calle. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién no nos ayuda? Y para nosotros surge problemas de táctica y de estrategia fundamental. Porque el poder macronista es antes que todo el partido de la buena sociedad, de los ricos, seguramente, pero los ricos solos no pueden gobernar. Entonces, tienen que ver con la parte la más alta de la clase media y la agrupa, porque la clase media no tiene ningún ideal colectivo en varios países, puede ser que no acá, pero en mi país es así. No tienen ideal común, sino piensa que su mérito personal va a ayudarle a adelantarse en la sociedad. Entonces, el macronismo presenta el progreso social al mérito y del funcionamiento global del neoliberalismo que permite a cada uno, sin que haya regla, de acceder al bienestar. Entonces, para nosotros, eso fue una ruptura entre los medios populares y la clase media. Y la tarea es cómo federarlos. Y en el movimiento de los chalecos amarillos eso no fue posible. La clase media, asustada. Asustó por la misma violencia, con razón. Y en cierto cada día, sentido. Sí. si había un papel quemando, se lo grababan de Bueno, cerca. los medios de comunicación juegan ese papel de asustar justamente. Asustar, ¿no? eso es el papel. Entonces calificaron los chalecos amarillos de violente, antisemita, homófoba, agresivo y a veces, peor que todo, melenchonista. Bien. Entonces, bueno, se comprende que son salvajes y bárbaros. Y ocurrió que con esto, y después el movimiento sindical también, hizo un error terrible. Una parte condenó al movimiento y otra parte se quedó frío mirando, no sabiendo qué hacer y cómo hacer, porque hay una dificultad interna. Estos movimientos tienen como característica en el mundo entero, hasta Hong Kong, que no quieren ser representados por alguien. Así es. Esa es la crisis la más dura que tenemos de la representación política. Entonces, para que fortalece el movimiento no tenemos que poner la bandera. Pero si no ponemos la bandera, bueno, ¿qué hacemos? Ayudamos, sí, bien. Pero rápidamente se ponen a tornar en rondo. Siempre de mismo, no saben cómo, no tienen ninguna práctica. Y entonces las asambleas ciudadanas de las rotondas no fueron capaces de definir una estrategia y se quedaron aislados. Al final, cuando el movimiento sindical llegó llamando a protesta en la calle, a marchas, fue una derrota. Y entonces nosotros lo hemos pagado cash en la elección. Claro.
Pero un entonces nivel de algo abstención. similar a lo que pasó en España con 15M y Podemos, o sea, ves similitudes entre France Insoumise Sí, claro. y los chalecos amarillos y lo que Nosotros está en España. todos somos heredores de América del Sur. Esto pocos van a decirlo, pero yo lo digo. Porque nosotros vivíamos en la derrota del comunismo estatal, de la socialdemocracia, etc. Y la incapacidad de los nuevos temas fundamentales como la protección del medio ambiente, la lucha en contra del cambio climático, todo eso no existía, no había nada aplatado. Quedaba América del Sur y por primera ola el PT del Brasil. Como el PT del Brasil se agruparon grupitos hasta formar el PT. En España, Izquierda Unida. En Grecia, sinapismos. En Berlín, Die Linke, y nosotros los franceses, los últimos, Frente de Izquierda. Primera ola. Segunda ola surgió después de, ¿cómo decirte?, un tiempo de incubación de los dos procesos, venezolano y ecuatoriano. Entonces eso dio dos formas. La primera, Podemos, en ruptura con Izquierda Unida. Y nosotros, yo he sido candidato presidencial del Frente de Izquierda y salió del Frente de Izquierda construyendo la Francia insumisa. Todo esto viene de América del Sur. Todo. Bolivia, te faltó el Claro, caso de no, Bolivia, por supuesto, Bolivia y otros. Es una forma más, como decirte, más fuerte, más construida en un modo intraducible, porque el tema de los indígenas en la vida pública, eso es muy fuerte en Bolivia y da un color especial a la forma de las luchas. Pero en general una gran inspiración para la lucha de Europa y por eso vienes a América Latina, Claro, a México en claro. particular, para aprender, has Claro, dicho. me burlan, me dicen, ¿por qué usted va a América del Sur? Porque son tan arrogantes en Europa que piensan que aquí no pasa nada, sino que hay indígenas folclóricos, tocan guitarrón o no sé qué. Y eso es insoportable. El único rincón en el mundo en donde se rompió con el neoliberalismo, combinando movimientos sociales y éxitos políticos, es acá. Es por esto que vengo aquí, para aprender, escuchar. Me siento alrededor de todas estas formas de gobierno de país en país y hoy día vuelvo porque tenemos una crisis muy amplia, nosotros también, los nuevos movimientos. Y el éxito de AMLO es en un tan gran país. Lo que vemos es que la ola que antes subía en América del Sur, contaminando de un país a otro, pasó al norte por la ruta del sur, del latinismo, con México. Y ahora está pasando en los gringos. Está pasando los gringos, Sanders, que es sino una forma totalmente nueva de acción en el Partido Demócrata. La era Clinton, que fue el inicio de Schröder y Blair, ya se acabó. Vamos a hablar de esto en los Estados Unidos y de México después de un breve corte. Jean-Luc, muchas gracias. No se vayan, ahorita regresamos aquí a los Diálogos por la Democracia. Aquí estamos, seguimos con Jean-Luc. Muchas gracias. Ya estábamos empezando a hablar sobre México y América del Norte en general. Te reuniste con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Te abrió un par de horas, estuviste hablando con él, un tiempo importante, que es un hombre muy ocupado. Sí, es una forma de fraternidad que tiene este hombre, de simplicidad también, tan grande. Y me impresionó mucho su calma, su tranquilidad y su determinación. Eso sí, usted sabe, Andrés Manuel López Obrador es entero en sus ojos. Y cuando habla de la lucha en contra de la corrupción, se ve que es integralmente en el tema. Y yo creo que los corruptos y los corruptores van a pasar un muy mal momento en este país con este hombre. Sí. La autenticidad, entonces, lo que más te llamó la atención. ¿Y de sus políticas? ¿Has revisado algunas de las políticas que él ha implementado? Pero mira, yo soy un francés, sociales. Soy acá en México y no voy a permitirme criticar o apreciar de una manera u otra. Me interesó mucho las leyes sociales, las leyes del trabajo, porque aquí ustedes han
adelantándose y nosotros en Francia y en toda Europa somos regresando. Entonces las comparaciones que hacer, el trabajo, lo que me impresiona es que en tan corto tiempo tantas cosas hechas, y siento que el presidente López Obrador, antes que todo, es preocupado que haya éxito político en México para el pueblo. Y esto, ¿cómo decir? Hasta que cuando él dice, para mí la mejor política exterior es la interna, yo pensaba que fue solamente una palabra de comunicación. No, creo que él le importa que antes que todo los éxitos enraíces en su política en este país. Eso es cosa que bien comprender, porque nosotros todos hemos gobernado nuestros países. Yo he sido ministro de Jospin. Y entonces nadie puede decir, nosotros sabemos cómo hay que hacer, porque si no, no hemos perdido las elecciones, por favor. Entonces hay que estudiar cada vez que uno de nosotros, digo de nosotros, una familia muy amplia, porque hay muchas diferencias entre Morena, Insumiso, López Obrador y otros gobernantes en América del Sur, pero es una familia poniendo antes que todo la salud del pueblo, su bienestar, etcétera, etcétera. Y hay que estudiar. Yo estudié lo que hace López Obrador y Morena, porque Morena también es una forma interesante, movimiento, partido, eso es un debate que tenemos nosotros en Europa. Entonces hay que aprender, porque aquí están gobernando este país, entonces no es un caso abstracto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hoy día en Europa lo que está creciendo es la ultraderecha, de una manera terrible. Ustedes no se dan cuenta, la primera fuerza política en Francia es la ultraizquierda, la ultraderecha, y de mismo en Polonia y de mismo en Hungría. Y la izquierda tradicional es totalmente destruida. En Italia, en Polonia, en Rumania, en Bulgaria, en Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un momento de cambio histórico y no sabemos dónde va a pasar. Así es. A nuestra familia, el fuerismo, ¿quién va a elegir? ¿Nosotros o la ultraderecha? Y como ustedes lo saben, Europa queda la primera potencia económica del mundo y cada vez que hay una crisis se acaba con una guerra. Entonces sentimos nuestra responsabilidad. Entonces hay que aprender de América del Sur pronto. Porque aquí hay éxito. Nosotros no tenemos. Pero igual lo tendrán, como empezábamos esta entrevista hablando del momento que están viviendo hoy en Francia, pues es similar a lo que vivíamos nosotros en México hace apenas 5 años. Un colapso de la legitimidad. Nunca antes el pueblo mexicano había despreciado a su presidente. Antes México se había destacado en toda América Latina como el país más presidencialista, el que más confiaba, aunque el presidente igual se equivocaba, al final de cuentas era el presidente, había mucho respeto para esa figura. Con Peña Nieto se acabó todo eso. De repente, efecto de las nuevas generaciones, las redes sociales, lo que quieras, pero en general hubo un cambio de cultura política. Yo digo que incluso es avance de conciencia política, que la gente ya no está esperando que los gobernantes les resuelvan las cosas, sino ya están listos, quizás caóticamente, con violencia, se les sale de los contornos de una política estrictamente democrática, pero refleja un despertar. Cuando yo estuve en Francia un tiempo, vi que hay una cultura política hasta similar entre Francia y México. Muchísimos puntos comunes entre mexicanos por la y historia franceses. revolucionaria, por la crítica. Los franceses les encanta quejarse de su sistema político. Los mexicanos también. Y eso habla de que tienen grandes expectativas, quieren algo más de su sistema político, ¿no? Eso va a ser el más interesante porque hay que quedarse optimista. No es porque la política hoy día no se puede pensar únicamente en los términos usuales. No, por favor, hay una crisis de la civilización humana. El cambio climático empezó. Hoy ya hay que pensar de manera totalmente nueva y pronto y deprisa, por favor, porque tenemos pocos años antes que los efectos del cambio climático
fracasan a las formas tradicionales de producción, de agricultura, del agua, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva forma, la revolución ciudadana, es decir, la gente que quiere una toma de poder para sí mismo, hasta que la revolución hoy día empieza en el plato que estoy comiendo. ¿Y por qué me hacen comer esta cosa venenosa? ¿Por qué hay crisis, epidemia de obesidad? ¿Por qué hay tanta gente que muere del cáncer, etcétera, etcétera? Es decir, que de manera muy simple es una pregunta: ¿cuál es este mundo en el cual vivimos? ¿Dónde pasó la belleza del mundo? ¿Dónde es hoy día el agua que puedo beberla al río? No hay, no queda. ¿Tú ves? Recuerdo un discurso muy poderoso tuyo en la campaña 2017 en Marsella, en que hablaste sobre los migrantes, hablaste sobre la relación de México con el mundo y en particular hacia el sur. Este tema de la migración y la relación entre los pueblos también hoy aquí en México es muy fuerte. Pues ahí tenemos a Trump, que quiere hacer su muro, quiere obligar a México a hacer lo mismo con los de Centroamérica. Empieza a aflorar un racismo que no habíamos vivido antes en México contra los migrantes. ¿Cuál ha sido tu propuesta, tu solución, tu visión a esta nueva coyuntura? Es posible que tenemos que cambiar el término. No son migrantes, son exiliados. ¿Y por qué se van? ¿Por qué? ¿Turismo? No. Porque no pueden quedar. ¿Y por qué no pueden quedar? Porque hacemos tratados comerciales, porque hacemos guerra, que le echan fuera de su casa. Entonces, la primera respuesta es cómo actuar, qué hacer para que no se vayan de su casa porque ellos quieren quedarse a casa. En la Complutense en Madrid vi por primera vez un cartelón: el exilio es la primera cruauté. 500.000 españoles se fueron de España. Así es. 400.000 de Grecia. Y cada vez yo digo, recuérdese usted cuando hablas de los migrantes, sus hijos se fueron de casa. ¿Y qué? ¿Vas a decir al otro, bueno, si lo echa al mar a mí no me importa? No. Entonces tenemos dos momentos. Primer momento, parar las razones de salir. Y para nosotros, los europeos, es muy importante porque la Unión Europea es más feroz en sus tratados comerciales que los gringos. Es decir, ejemplo, la Unión Europea, un ejemplo, compra a un país sus derechos de pesca. Vienen los barcos de Europa y sacan toda la materia viviente, todo, no queda ni nada. ¿Y qué pasa después? La gente que vivía en la orilla del mar, viviendo pesca artesanal, mueren de hambre, porque ni queda algo que comer, ni algo para hacer comercio e intercambios. Entonces se van a la ciudad, de la ciudad pasan a salir. Y contra esto o paramos estos métodos o si no vamos a ver olas de más en más poderosas viniendo. El mar Mediterráneo hoy día es el más gran cementerio del mundo. 35.000 personas murieron en el agua. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando ellos se dan una postura firme, nosotros no queremos de los migrantes, ¿qué vamos a hacer, por favor? ¿Echarlo al mar? Por favor, dime lo que vamos a hacer. Si no paramos la salida, claro. Pero cuando son ya, tenemos que tratar a la gente de una manera humana, porque es un derecho fundamental de una persona humana ser tratado de manera humana por otra. O si no, es un otro mundo. La gente tiene que darse en cuenta que o es lo que estoy diciendo o un mundo de salvaje y de bruta que se mata entre ellos. Es tan humano, simple, ¿no? tan humano y sencillo tu ideología, tu visión, que es fascinante. Algo similar pasó con Andrés Manuel López Obrador antes y sigue pasando hoy. En los medios franceses, muchos de derecha en particular, te tachan de un ultra radical que va a destabilizar el país, así como hablaban de Andrés Manuel López Obrador, cuando realmente lo que están proponiendo, desde mi punto de vista, humilde opinión, es pues, un humanismo muy básico que, al final de cuentas, sí amenaza intereses. Eso es el problema. Y lo que estamos viendo es que sí te tienen miedo,
porque están incluso sometiéndote a un juicio. El famoso lawfare, ¿no? La guerra por otras vías, por medio de las leyes, así como hicieron a Lula, como están haciendo a Rafael Correa. ¿También en Francia está ocurriendo esto o eso es una exageración? Comparar los casos de Mélenchon y Lula. Sí, bueno, hay que comparar, si no, no se puede entender nada, porque para mí fue la sorpresa, descubriendo que había tantas cosas similares y yo no sería capaz de apreciar correctamente lo que está ocurriendo en Francia si no había visto lo que ocurrió en Brasil, en Argentina, en Ecuador, etcétera, etcétera, y en tantos países de África y de Asia. Entonces, hoy día somos construyendo una red de ayuda entre nosotros para bien apreciar en cada país. La comparación, mire, ¿quién sería capaz de imaginar que en Francia, en un movimiento social como el de los chalecos amarillos, se lo quitaron un ojo a 22 personas sin que haya un juicio en contra cualquier persona, cualquier policía de este país? Una represión policíaca directo y ningún juicio. En contra de ellos, nada. ¿Quién? 5 manos arrancadas, 22 ojos, 2 personas matadas. Y juicios día y noche, ¿me entiende bien? Día y noche, es decir, que hacían juicios la noche entera, 3 horas de la mañana, 4 horas, 5 horas, 6 horas, hasta que una vez un tipo totalmente perdido, porque ¿quién viene acá? Gente humilde que no corre tan pronto, ¿eh? Entonces, bueno, y él decía, pero por favor, no tengo abogado, y dice el juez, pero ¿qué va a cambiar esto? Eso ocurre en Francia, quiero decirlo, el macronismo, el macrismo y todos esos pelucones que tenemos en todos los países, que se llaman acá los fifí, son peores que todo, son de una brutalidad, una violencia, un desaprecio por la gente increíble. Nadie en Francia, antes del señor Macron, habló al pueblo como lo hace él. Dice, en las estaciones de ferrocarril, hay gente que han conocido éxito en su vida y los otros, gente de nada. ¿Quién nos llamó gente de nada antes de este señor? Entonces, necesitamos que haya una toma de conciencia. El neoliberalismo no es libertad, es el contrario. Y las encuestas que se hicieron en América del Norte y en Francia nos enseñaron que los electorado que se siente el más comprometido con las formas democráticas del poder son los liberales, no la ultraderecha, los liberales. Hay que, por favor, despertarse un poco, porque son los menos democráticos, los liberales y los neoliberales. Los menos interesados a las formas, es decir, parlamento, los que más presumen su compromiso con la división de poderes, la ideología liberal y neoliberal, resulta siendo más autoritario. Vamos a un otro corte porque quieren dialogar contigo unos estudiantes aquí en la UNAM. ¿Aceptas la invitación? Sí. A mí, claro que lo acepto. Yo soy un antiguo profesor y yo pienso que me interesa cómo se está construyendo la toma de conciencia de la juventud hoy día en un sentido muy amplio, no solamente políticamente, como ellos, porque es la primera generación que no es segura que haya una siguiente. Bueno, con esas palabras fuertes, ahorita regresamos con Jean-Luc Mélenchon aquí en TV UNAM. El valiente y en ocasiones difícil camino de la no violencia de Mahatma Gandhi respondió en todo momento a su compromiso con la humanidad, a la genuina empatía con el otro y a la preocupación por el bienestar de los demás. Estas cuestiones, que hoy podrían parecernos elementales, son piedra angular en la concepción universal de los derechos humanos y sitúan a Mahatma Gandhi como uno de los primeros activistas de la modernidad. Entre una lucha y otra, transitando por los escenarios más violentos y la injusticia y la discriminación, la inagotable voluntad de Gandhi se consagró y se dirigió a la transformación de conciencias y naciones por la vía de la paz, el diálogo y la conciliación. La exposición Gandhi, el camino de la no violencia, busca explicar la vigencia de la filosofía de Gandhi
en estos tiempos marcados por la intolerancia y la violencia, convirtiéndose en una tarea urgente, un llamado a la compasión y al cambio. De ahí que el principal objetivo de Gandhi, el camino de la no violencia, sea mostrar los eventos y los desafíos más significativos en la vida, así como los alcances de su valerosa respuesta, no violenta, vehículo de logros decisivos e inspiración de los más grandes portavoces del cambio y la lucha por los derechos humanos en la historia contemporánea. La directora de la exposición temporal, Linda Thatch, da un mensaje mencionando que a 150 años de su nacimiento, en India, Mahatma Gandhi continúa activando los valores de la empatía y la responsabilidad social. Su discreta figura cargada de simbolismo y vitalidad es hasta hoy sinónimo de esperanza y compromiso. Con esta exposición, el Museo Memoria y Tolerancia abre un espacio más de reflexión que lleve la conciencia de la no violencia y la empatía a todos los campos de nuestra vida. La exposición exhibe objetos originales de la colección de la Embajada de la India, entre otras colaboraciones. Esta exposición está disponible de martes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche, en el Museo Memoria y Tolerancia, que se encuentra ubicado en Avenida Juárez número 8, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Esta fue la recomendación de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales y te espero aquí la próxima semana. ¡Excelente domingo! Somos presas del pasado, crédito de plástico y material usado por las corporaciones, peones del mercado. Somos vasos desechables, números contables, papel reciclado, clavado en depresiones por falta de buenas decisiones. Hoy tienes que cambiar, evolucionar, revolucionar, revolucionar. Siente que viene algo. Esa canción fue Revolucionar, del Gran Silencio. Es una canción sobre la conciencia, la necesidad de abrir nuestras mentes y cambiar el mundo. Muy apropiada para nuestra distinguida visita desde Francia. Aquí, Jean-Luc Mélenchon. Pues aquí estamos con nuestros estudiantes de la UNAM. Empecemos con Diego, por favor. Hola, me llamo Diego, estudio antropología aquí en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿En la universidad o aquí? Ambas. En ambas, la verdad. Y mi primera pregunta es respecto, ya lo hablaron un poco sobre la política migratoria, la llamada crisis de la migración en Europa. ¿Cómo se construye esta imagen del migrante en Europa? Porque es muy específico. ¿Quién va a migrar y quién está permitido? Sí. La figura del migrante la construyeron los potentes para utilizar. El migrante es una materia primera, es que, bueno, llega y lo puedes hacer trabajar más duro que otros, pagarlo menos y sin darle documento, y entonces se queda escondido y incapaz de defenderse. Para los potentes es una materia primera muy interesante. Y además, hoy día lo utilizan para darle la figura del mal total y desarrollar la xenofobia y el racismo que los permite dividir al pueblo. Porque cuando tú vas a calle o al trabajo, ¿cómo sabes si ese es un migrante sin documento o no? Si lo miras, es sospechoso, es un poco moreno, no va a ser tan interesante. Así es una figura muy útil por el neoliberalismo. Y al final ellos son de acuerdo para la libertad de circular de la mercancía, pero no de los seres humanos. Claro. Bueno, dejamos todo esto, dejámoslo. Hay que saber una cosa, la gente va a migrar de más en más. Entonces, la idea que vamos a parar este fenómeno no sirve de nada. La ONU dice que vamos a tener 250 millones de personas saliendo de su casa porque no queda agua, porque el cambio climático, porque la guerra la dejó por el cambio climático. Entonces hay que elegir una construcción nueva de lo que hacemos nosotros todos, los seres humanos, unos con otros. Eso cambia totalmente con el pensamiento del pasado. Y es muy difícil explicar que un migrante no es un problema.
muy difícil, porque si tú dices esto, dices, usted no tiene ningún realismo, no somos capaces de recoger a la miseria del mundo entero, por favor. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, en Francia, los migrantes dan más a los sistemas de seguros sociales que quitan. Excelente. Vamos a seguir con Jimena, por favor. Muchas gracias. Yo soy Jimena Tafoya, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estudio Ciencia Política y voy en 7º semestre. Mi pregunta es, según su consideración, ¿cuáles han sido los fallos o las áreas débiles dentro de la administración de la Cuarta Transformación? El tema de la cuarta transformación es un tema político muy interesante por 2 razones. Primero, es la primera vez que vemos un programa político, un hombre político, adelantándose, presentando una transformación del país lazada a su pasado. Es la cuarta transformación. Entonces, lo que no saben piden ni cuáles fueron las otras. Y entonces recuperan la historia nacional y construye una toma de conciencia informada, y eso da posibilidad de elevar el nivel de conciencia. En política, el único desafío que tenemos es la toma de conciencia, son las conciencias. Si no, on aurait vaincu en todo. Los potentes son pocos y los otros muy numerosos. Entonces, la toma de conciencia es fundamental, primero. Segundo, es que en todas las formas de revolución ciudadana que yo estudié en el mundo, porque lo que está ocurriendo acá es una revolución ciudadana, tiene todas sus formas. Es decir, primero lo que yo llamo el fuerismo, es decir, la gente de poco a poco, al final que se vayan todos. Eso fue una consigna argentina y pasó en todos los países y se convierte en una forma democrática con boletín de voto aquí en México de una manera tan espectacular, que es un caso casi único en el mundo de un éxito político como el de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la segunda fase de la revolución ciudadana, de lo que yo he visto en el mundo, es una fase constituyente. Es decir, que a veces hay procesos constituyentes, elección de una asamblea constituyente, viene la gente como lo hicieron en Ecuador o en Venezuela, vienen a la sede de la asamblea, presentan sus pidas y etcétera, etcétera. En Venezuela había los paquetes de las pastas, habían los artículos de la Constitución para que se hable a casa de todo esto. Pero aquí en México ocurre una cosa totalmente nueva, es que como hay una mayoría en las 2 cámaras, es decir, la Asamblea Nacional y el Senado, el poder constitucional ya tiene una mayoría para ejercerlo, ejecutarlo. Sí. Bien, eso es nuevo. A ver, no necesitáis convocar una asamblea constituyente. El proceso, el proceso constituyente hoy día se hace cuando el pueblo integra la idea de la cuarta transformación. Es por eso que es un término más amplio que parece al inicio. El pueblo se autoconstituye haciendo la cuarta transformación. Si no, el pueblo no es un sujeto político. Muy bien, nada más que Jimena, te había preguntado, ahorita que regresamos contigo, tus críticas, tus críticas hacia también la cuarta. Entonces, ahorita, sí, pero regresamos ahorita contigo. Vamos yo no quiero criticar, eso es más simple. Yo soy un francés interesado en lo que está pasando aquí. Entonces no vengo a decir que voy a criticar, dar lección y no sé qué. No te lo digo a tú, Jimena, lo digo a mis compadres de Europa tan arrogantes y tan pretenciosos que están siempre dando lecciones a todo el mundo entero. Los vicerreyes permanentes de Europa. Yo no soy de esta manera. Muy bien, perfecto. Vamos con Aranza. Ok, mi pregunta, soy Aranza, Rubio, de Ciencia Política. Y mi pregunta es si usted considera que la izquierda de hoy, más allá de triunfar por el modelo económico que ofrece, es por los líderes y cómo estos tienen un contacto más directo con el pueblo. Bueno, tenemos nosotros un problema con el término izquierda. Este término nació en Francia, como usted lo sabe, cuando pidieron el derecho de veto al rey. Eso quería decir que había una ley superior a la de la soberanía del pueblo. Por primera vez el rey
exigió que a derecha lo que quieren el veto, a izquierda lo que no quieren, es decir, lo que piensa que es la soberanía popular el más importante. Bien, pero en Europa entera la izquierda no fue la fuerza de la soberanía popular, al contrario, se sometía de manera muy servil a las consignas neoliberales que llegaron desde los Clinton, de América del Norte, pasó a Blair, de Blair a Schroeder, Papandreou, etcétera, etcétera, hasta el final de la decomposición total con Hollande. Entonces, te lo digo para enseñarte que el término izquierda para mí es un problema hoy día, porque no sabemos lo que significa. Una vez yo pedí al presidente del Senado boliviano, le digo, por favor, dígame que tú eres de izquierda, me va a ayudar. Eso en los años 90. Y él me dice, ¿tú eres loco? Aquí no se puede decir que somos de izquierda, porque para ellos los de izquierda son como los de derecha, corruptos y asesinos. Entonces, para mí fue una cosa horrible. ¿En qué diría que radicaría el éxito de... ¿Usted en qué diría que radica el éxito de los líderes de la denominada izquierda por... Mira, yo creo que tenemos todos, y ustedes más que yo, una tarea fundamental. La civilización humana entró en una crisis fundamental con el cambio climático y la sexta extinción de las especies. Por favor, no hay otro tema más importante que este. Y si nosotros pensamos como antes, que somos el campo de la soberanía popular, entonces nosotros los únicos que tenemos la bandera del interés general humano. Hay un interés general humano. Tú no has conocido esto, pero cuando yo tenía tu edad, cuando uno se levantaba para decir el interés general humano, había siempre uno para decir es el interés del capital, porque el interés general es una construcción ideológica y verdaderamente es una construcción. Pero hoy día esta confrontación, si nosotros no llevamos esta bandera, ¿quién va a llevarla? Los neoliberales son incapaces con esto, porque en su pensamiento la sociedad se pone en equilibrio con la mano invisible del mercado, es decir, la combinación de los intereses particulares. Entonces, si vamos con hacer éxito, va a ser proponiendo una nueva manera de vivir, de consumir y de intercambiar. Pero lo digo francamente, de consumir también hay que cambiar todo. Excelente. Síguenos tenemos un par de preguntas más. Diego, por favor, y nos quedan 4 minutos. Ok, entonces tienen que ser rápido. Respecto a los movimientos sociales, específicamente los chalecos amarillos en Francia y aquí la marcha feminista del 16 de agosto, ¿qué ocurre cuando los medios internacionales ponen su lente en estos movimientos sociales? Desprecian, ¿c'est ça? ¿No? Desprecianse, pues, sí. Es la lucha. No lo valoran. Sí. ¿Qué te figuras? ¿Que van a decir con aplauso, oh, qué buena idea? No, porque el machismo, el patriarcalismo, eso es, como decir, una estructura política fundamental de la dominación. Y entonces, con modelo de dominación vienen los siguientes. Así no te van a ayudar nunca. No hay ni una libertad que se puede hacer una conquista sin que hay lucha. Hay que arrancar los derechos. Nunca te los dan, nunca. Y eso los chalecos amarillos están verificándolo. Y si los que piensan que van a ponerse los potentes a llorar porque las mujeres están en la calle pidiendo por su derecho, eso se equivoca totalmente. Y en América del Sur hay algo fundamental que hacer en este tema, es el derecho al aborto. Eso los hombres no les interesa mucho, parece que bueno, vamos a hablar después de... No, ahora, porque la libertad personal, que es al inicio de toda la libertad, empieza por la propiedad de tu propio cuerpo. El cuerpo de una mujer le pertenece a ella, ni sea a su esposo, ni a sus niños, ni a nadie. Y con esto, yo sé que hay la fe católica, la respeto totalmente. Es el derecho, no somos por el aborto, somos por el derecho, es decir, por la libertad. Y frente a Dios, si tú no decides libremente, no soy seguro que Él aprecia tanto. Muy bien, vamos con Jimena. Justo mi pregunta iba en ese sentido. En México... las mujeres sufrimos violencia y el pasado 16 de agosto salimos a protestar precisamente en contra de la violencia machista, de todas sus expresiones. Y en ese sentido, en Francia, ¿qué políticas públicas
han tomado para erradicar o intentar pues disminuir la violencia machista? En México no hay muchas. ¿Sabes qué, Jean-Luc? Antes de que contestes, vamos con la última pregunta de Aranza también, para que cierras, porque nos quedan 2 minutos. Mi pregunta es rápida y va encaminada a lo que usted ya había dicho antes. ¿Cuál es el papel de la izquierda hoy ante el cambio climático? ¿Qué es lo que busca hacer el socialismo ante el cambio climático? Bien, primero tu pregunta. Ximena, en Francia tampoco no se hace mucho. De palabras sí, muchas. Tenemos una ministra y a veces viene y hemos dado tanto, hay tanto, pero fundamentalmente yo pienso que nada de serio es hecho. Entonces tenemos que luchar y inventar y cambiar las relaciones entre hombres y mujeres, antes que todo en la educación de los chicos, que sean los chicos, los hijos o las hijas, los dos tienen que ser educados de nueva manera. Pero hay que tener política pública de protección y de refugio para la más molestada y que no pasan de un comisario a otro hasta que mueran. En Francia hemos tenido este caso de una señora yendo al comisario y bueno, la echaron, bueno, que para usted señora, por favor, cálmese, y el día siguiente ya murió. Entonces, sí, yo creo que va a ser una lucha muy larga, de mucho tiempo, y viene al fundamental de nuestro pensamiento y de nuestra organización como humanista, progresista, o no sé cómo llamarnos, si no uso la palabra que usted, mi vida entera, es la palabra de izquierda. Tú me pides qué vamos a hacer con el cambio climático. Eso es la revolución la más amplia que tenemos que hacer, porque entramos por una puerta la más difícil. Tenemos que cambiar el modo de consumo. El capitalismo es incapaz de cambiarlo, porque fundamentalmente producir cualquier cosa de cualquier manera, si hay un cliente, y si no hay, crear un cliente con la propaganda y la publicidad. Entonces, y nos transforma a todos. No hay cosa tan triste que bajar de un avión de un país, salir en el aeropuerto y tú ves que es el mismo de donde tú has salido. El mundo está uniformizándose y no se uniforma porque no tenemos ideas diferentes, no, para que el mercado sea el más amplio y el más identificado por cada uno. El capitalismo lo que tiene es que entra en nuestro cuerpo como el demonio, entra y te da las papillas para que tú tengas el mismo gusto que sea a París o acá, por el vino y tantas otras cosas muy preciosas y importantes en la vida. Entonces, cambio de consumo, pero para esto hay que poner al mando el interés general, no los de cada uno de los productores. Bueno, pues muchas gracias, Jean-Luc. Se nos acabó el tiempo, una gran cátedra. Gracias por visitarnos aquí en la Universidad Nacional de México. A ustedes, queridos estudiantes, y a ustedes, amable público, gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM. Debes estar consciente que tienes que ser valiente. El dolor lo vamos superando, pensando en lo bueno que vamos sembrando, cosechando frutos para el futuro, y seguro que este tiempo será menos duro. Nuestros hijos tendrán de